Bueno, vamos a nuestra clase. Vamos a recordar brevemente porque la clase pasada se une con esta. Son la secuencia final de eventos en la vida del Señor y también en la secuencia final de eventos que nos narra el evangelista Juan. Recuerden que hemos estado durante meses estudiando la historia de Jesucristo, pero bajo la óptica de Juan. La óptica de Juan es un poquito diferente a la óptica de Mateo, de Marcos y de Lucas. Ellos van más, diríamos, corren más paralelas a las historias, y Juan, diríamos, como que se aparta y hay ciertos temas donde él profundiza más. Cuando lleguemos a la última clase hemos dado así un repasón de abuelo de pájaro muy grande de lo que ha sido el Evangelio. Y diríamos las cosas que lo hacen un poquito singular. No más importante, ni no menos importante, sino diferente. Sería más bien la palabra usar. En esta historia final de la semana pasada y que se une con la de hoy, habíamos hablado sobre el huerto, sobre el beso, sobre la espada y sobre la copa. Palabras que tienen un significado, diríamos que más bien una cosa simbólica, y son elementos que se usan en esta historia que estamos narrando. Llega a un huerto el Señor, después de orar con sus discípulos, después de aquella oración final de Juan 17. ¿Cómo se llama ese huerto? El huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, jóvenes, pensemos en él como el huerto de la obediencia, y de la obediencia total. Me gusta el adjetivo que tiene el lado obediencia total, porque a veces somos dados a obedecer de forma parcial, o a veces somos dados a obedecer lo que nos gusta. Mi mamá me dice, si me gusta, si yo creo que sí, obedezco. Pero si lo que me dicen no me gusta, yo creo que no obedezco. Jesucristo obedeció de forma total. En ese huerto, donde se exprimían las aceitunas, donde se sacaba el aceite, de forma simbólica, allí era el preludio de también el aplastamiento que iba a sufrir el Hijo de Dios. Había un arroyo donde se vertía la sangre de los sacrificios. El Señor lo cruza, un arroyo sombrío, sangriento. Llega al huerto de Getsemaní, que estaba en el monte de los Olivos, y allí orando, dice el otro evangelista que durante 3 veces, pidiendo que si era posible el Señor pasar este momento difícil que venía, pero siempre dejando lo que cosa, a que se hiciera la voluntad del Señor. A veces queremos torcerle la mano al Señor. A veces queremos coger la mano y hacerla así, y que el Señor haga lo que yo quiero. El Señor no hace lo que uno quiere, muchachos. Y mire, hace falta madurez y dependencia del Señor y en el Espíritu para aceptar la voluntad del Señor. Aceptar la voluntad del Señor no es fácil, a veces. Esperar en Él, en lo que Él quiere, confiar que lo que Él quiere es lo mejor, eso requiere madurez, requiere paciencia, requiere dependencia. El Hijo de Dios Todopoderoso, 3 veces le pidió al Padre que si era posible, esto que venía, amarlo, porque Él sabía lo que era. Él no estaba enfrentándose a lo desconocido. Había un programa en Cuba que se llamaba Pasaje a lo desconocido. Lo que venía no era desconocido para Jesús, y sin embargo estaba ateniéndose, estaba sujetándose a lo que el Señor quisiera. Y dice que allí en ese huerto llega el traidor, Judas, con un beso era la señal de entregarlo. Dice que lo entrega. El Señor dice, dejen ir a los que vienen conmigo, me están buscando a mí solo. Hubo allí elementos conforme el huerto fue la obediencia. En ese huerto hubo un beso. ¿Y ese beso qué significa? La traición de uno escogido, de uno que había vivido con el Señor, de uno que había sido recipiente de las bendiciones del Señor. Y dice que allí, como un vil ladrón, con antorchas, con palos, buscó guardias romanos, guardias del templo, y con un beso, señal de afecto, es que entrega al Señor. Y también, ¿qué es lo que pasa en este huerto? Dice que ahí había un discípulo, muy valiente él, que saca una espada. ¿Quién fue? El apóstol Pedro. Pablo todavía estaba por ahí maquinando cosas para nosotros, por eso le salió escena. Y dice que Pedro le corta la oreja a Marco, siervo del sumo sacerdote. Jóvenes, hablamos de las batallas, de escoger bien las armas con las que luchamos para enfrentarnos a los enemigos adecuados. No podemos enfrentarnos a un león con un matamosca, con un
un palillo de eso de chupar refresco. Voy a tirarte los leoncitos, Tim, ¿sí? Estén en la selva de ellos, para que tú veas frente a un león, o una piedrecita, tira el león que usted vea lo que le va a pasar. Si no tiene una buena arma, miren, ni se porte por la sabana africana. Quédese mejor. Ve a los leones y a los safaris, gracias. Ve a los leones y a los safaris desde su computadora. Miren, jóvenes, las batallas espirituales también hay que saberlas pelear y hay que saber escoger las armas con las que luchamos. Y hay cafecito de atrás, como cada domingo, con una crema exquisita. Y a veces nos encontramos luchando contra el enemigo equivocado. A veces nos encontramos con el arma equivocada en la mano. A veces inclusive luchamos por motivos equivocados. Y por lo tanto muchas veces tristemente llegamos a resultados equivocados. Para los que no son cubanos, fíjense si esto es un detalle ahora histórico, que fue una realidad que vivimos los que estuvimos en la Cuba de los años 70, 80, por allá. Cuba se inmiscuyó en muchas guerras, en África sobre todo. Y a los jóvenes, a los muchachos, ya de 16, 17 años para arriba, cuando los firmaban para el servicio militar, muchas veces le proponían que fueran a pelear a Etiopía o a Angola. Eran las dos grandes guerras que estaban formándose, y también hubo un tiempito donde estuvieron inmiscuidos en Mozambique. Les digo porque tengo una prima que por poco aterriza en Mozambique. Eli, ñaña. La prima ñaña se vacunó y todo. Íbamos no de guerrera, ella iba de técnica de química. Y al final no sé qué pasó, que no fue a Mozambique. A mi padre que no era cuando yo tendría cerca de sus 40 años, hubo un momento que le dijeron, hace falta que vayas para Etiopía a pelear. Mi papá dijo, no para ninguna Etiopía, me quedo aquí en Cuba. Y entonces ahí tuvo pero bueno, no le pasó nada, pero lo presionaron. Y caso personal, a mí me hubiera gustado estudiar medicina, eso es lo que a mí me gustaba. Pero ¿qué pasaba? Que yo si todo marchaba, yo debía haberme graduado en el año 93, 94 en medicina. Cuando un varón se graduaba de medicina, la opción más probable es que te mandara a cumplir los 2 primeros años para la guerra que estaba caminando en ese momento. Entonces lo más probable es que me mandara en un avión para allá, para Angola, Etiopía. Y yo, como tengo vocación de guerrero, ni quería ir a África, ni nada de eso, entonces dije, no voy a estudiar medicina. Y me enfoqué por otra cosa, porque en la sociedad donde yo vivía, eso era una ley. Era así: jóvenes, hay que tener cuidado con las guerras que luchamos y las armas que usamos. Esto es simple recordación, no podemos detenerlo. Y la copa, que era el otro elemento que había en estas 4 palabras, la sumisión. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Hijo se sometió, muchachos, ahí a lo que el Señor había dicho, y dice que llega en el versículo 12 la compañía de soldados, los alguaciles de los judíos, prenden a Jesús y lo atan. Y aquí comienza, y vamos a recordar también a un vuelo de pájaros muy grande, cómo empieza ahora todavía el Vía Crucis, no había empezado, pero comienza el Vía Crucis del aspecto legal que estaban fabricando contra el Señor. Lo llevan primero a ver al suegro del sumo sacerdote, ilegal. No pintaba nada el suegro del sumo sacerdote en una fabricación de un delito supuestamente religioso. Pasa por ahí primero, tratando, miren, el llevarlo ante el suegro del sumo sacerdote no era más que tratar de buscar un motivo, tratar de prefabricar para cuando llegara el sumo sacerdote y siguiera más para allá, ya diríamos que estaba medio calmado el muñeco de mentira. Y por supuesto, ahí, jóvenes, no encuentran nada. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué fiesta estaba por suceder, por realizarse ya en ese día que empezaba? Estaba por comenzar la fiesta de la Pascua, que era la fiesta más importante. Y miren, jóvenes, a Jesús lo llevan ante el suegro del sumo sacerdote. Después lo llevan ante el sumo sacerdote como tal. Es cuando sucede el evento de Pedro acercándose al fuego extraño, entrando al lugar que no debía, sentándose donde no debía y calentándose con quien no debía calentarse. Aprendamos esa lección, jóvenes y no tan jóvenes. Hay lugares, hay compañías, hay situaciones que no son para un hijo de Dios. Evítelas. Si usted se acerca al fuego, si usted pone la mano en el fuego,
las hornillas de muchas de las cocinas de ustedes, en lo más probable es que tengan el sistema ese, que aunque usted la tenga apagada, todavía se queda, ¿qué cosa? Un pilotico ahí, un LED, un bombillito rojo, que aunque usted la vea negra, no se le ocurre poner la manito, porque si está rojita, se va a quemar. Jóvenes, tengan cuidado con esos bombillitos que se nos encienden en la vida. Los bombillitos que el Espíritu enciende en ustedes, los bombillitos que nos enciende la palabra. Y pidámosle al Señor no hacer caso omiso a eso. Y aunque esté el bombillo rojo, no tantas veces queremos ponerle la mano encima. Pedro le puso la mano encima al bombillo rojo y dice que negó al Señor con maldiciones y todo, que lo dice otro de los evangelistas. Y dice que el gallo canta, como todos los gallos. Imaginamos que ese gallo hebreo era un gallo de esos que canta al amanecer, que da la hora. No esos gallos locos que andan por ahí que cantan a las 2 de la mañana y a las 12. ¿Sí? Entonces, si pensamos que ese gallo de verdad estaba cantando al amanecer, ya comenzaba el día donde en esa tarde iba a ser ya la víspera de la Pascua. En esa tarde de ese día que amanecía era que se iba a sacrificar el Cordero Pascual. Y todo el mundo tenía que estar preparado para ese evento. Fíjense que los líderes religiosos, cuando llevan a Jesús, y ahora lo llevan ante Pilato, que era el gobernador romano, dice ahí la Biblia que no entraron al palacio porque no querían contaminarse. Muy observadores, a rajatabla de lo que la ley decía. Habían fabricado una cosa ilegal y mentirosa contra el Señor, pero sin embargo no pusieron un pie, no querían traspasar los umbrales del palacio del gobernador, porque entonces los inhabilitaba para comer la Pascua en la tarde, en esa tarde ya de ese día que estaba amaneciendo. Jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Llevan a Jesús ante Pilato, ¿por qué? Porque, ¿qué están persiguiendo con todo este juicio? La idea no era ver si era culpable o no, inclusive era ver si era culpable y a lo mejor el castigo eran, como diríamos entre patines, 30 días en la loma. No, el castigo ya lo tenían en su mente, que querían que fuera muerto. Sí, pero incriminarlo para matarlo. No era, Y miren qué es lo que pasaba, que cuando había muerte por el medio, había que involucrar al poder romano para que diera la autorización. En casos quizás muy extraños, muy únicos, como Esteban, las piedras volaron y mataron a Esteban. Pero ya en estos tiempos, a pesar de que la ley judía tenía ciertos momentos donde el apedreamiento era permitido, sin embargo dependían de Roma para la autorización. Por eso es que llevan a Jesús ante Pilato y comienza aquí, jóvenes, diríamos en buen cubano, un peloteo. Llevan a Jesús ante Pilato y tenemos aquí, y por qué me lo trajeron. Fíjate que no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. No andaron con rodeos los líderes religiosos. Estamos trayendo a este hombre porque queremos ejecutarlo. Y nosotros no podemos ejecutarlo porque somos líderes religiosos. Y ahí fíjense que, jóvenes, que ya en esa mañana, ese día que amanecía, el concilio tenía que reunirse para hacer un veredicto. En la ley judía, se envió ese detalle la semana pasada, la ley judía no permitía que el concilio se reuniera para dictar órdenes de muerte por la noche. Eso era ilegal. Por eso es que en la noche sucede todo lo del huerto, lo del suegro, pero cuando comienza la mañana, el concilio tuvo que reunirse y ya que era culpable. Teniendo la culpabilidad del lado judío, ahora haría falta la cooperación de Roma, para que entonces Roma le diera el cuño final a la muerte del Señor. Y comienza aquí Pilato, durante al menos 3 veces, conversa con el Señor. ¿Y qué pasaba siempre? ¿Cómo encontraba el Señor? Inocente. Inclusive hasta involucran en esto a Herodes. Eso lo menciona Lucas. Hay un momento donde los líderes se alborotaron y dijeron que este hombre es desde Galilea. Galilea estaba al norte, recuerden, y Judea estaba al sur, de Jerusalén. Este hombre viene alborotando el país desde el norte, desde Galilea para abajo. Y dice que Pilato, hábil, dijo, bueno, pues si está Galilea involucrada, vamos a mandárselo a Herodes, porque Herodes es el rey de Galilea. A lo mejor me quito todo de arriba y que Herodes decida. Eso lo menciona Lucas, no lo menciona Juan. Llevan a Jesús ante Herodes, pero tampoco Herodes lo encontró culpable y se lo devuelve a Pilato. Y jóvenes, ahí les digo como al menos 3 veces, y las preguntas de Pilato, ¿y eres tú el rey de los judíos? Y la pregunta de Pilato, ¿y qué es la verdad? Y la pregunta de Pilato, en este caso fue una pregunta de la multitud, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque había una costumbre de soltar a un criminal en la fiesta de la Pascua. Pilato dijo, bueno, vamos a satisfacer la sed esta de ellos
que vamos a soltar a Jesucristo, y de todas maneras iba a haber un muerto que estaba allá en el corredor de la muerte. ¿Quién era? ¿Quién era el que estaba a punto de Barrabás? Pero ¿qué pasa? Que la multitud, dice el evangelista Mateo, de forma desaforada, instigaron a la multitud de que no, que Barrabás no era, que el que querían que muriera fuera el Señor. Y miren, jóvenes, la última pregunta que le hace Pilato a Jesús fue: ¿y de dónde eres tú? Le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Le pregunta: ¿y qué es la verdad? Y le pregunta ahora en el versículo 9: ¿y de dónde eres tú? Quizás en el imaginario allí de Pilato, con todos los... Recuerden que toda la mitología griega y romana muchas veces incluía a dioses o semidioses que bajaban y encarnaban en hombres, ¿sí o no? Y entonces estaré delante de un personaje así como este, medio mitológico, que alguna divinidad se apoderó en él y está aquí en la tierra haciendo milagros y cosas. Le dice: ¿de dónde eres tú? Miren, jóvenes, dice ahí que hay un momento en la conversación, y ya diríamos que esto es lo que al débil Pilato. Fíjense, Pilato es un hombre, es un ejemplo de un hombre que tenía autoridad en su mano, y sin embargo no solo autoridad bien. Llegó un momento donde el pueblo, donde los líderes le dijeron: si tú dejas en libertad a este hombre, entonces eres un enemigo del emperador. Y cuando se colaba el emperador en el medio, ahí hasta el más pinto le temblaban las piernas. Pilato fue uno de ellos, y dice que entonces que se paró allí frente al pueblo y les dijo: aquí tienen a su rey. Y vociferaron, ¿sí? Gritaron hasta más no poder: fuera, fuera, crucifícalo. El grito de muerte resonó una vez más allí en Jerusalén, y le dijeron: no tenemos más rey que el emperador romano. Contestaron los jefes de los sacerdotes. Pilato, un pagano, espiritualmente ciego. Pero tenemos a Caifás, que era un conocedor de las Escrituras. Y Caifás ignoró las Escrituras. Y Caifás ignoró la evidencia. Y Caifás ignoró las profecías. Uno no hizo buen uso del poder que tenía y la autoridad que tenía. El otro, que es triste, siendo conocedor y líder espiritual del pueblo, miren a lo que condujo a la multitud. Y entonces Pilato, dice el evangelista Juan, entregó a Jesús para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Muy preocupados por las tradiciones, muy preocupados por no contaminarse, muy preocupados por comer la Pascua, como decía la ley en esa noche, y estaban desechando y estaban ignorando al Mesías, al ungido, al profetizado, al enviado. Nos sirve la lección esto, muchachos. A veces vemos esta historia de Jesucristo y de los eventos que nos rodean como que diríamos que un poco lejana en el tiempo, que es verdad que está lejana, 2000 años. Y nos puede parecer inclusive como que costumbres un poco extrañas para nosotros, y ni Pascua ni Cordero se sacrifica ahora. Llévense los elementos de esta escena. Cómo se preocuparon más de tradiciones y detalles y dejaron lo grande que tenían delante. Cómo los que debían escudriñar las Escrituras y enseñar al pueblo no lo hicieron. Cómo el pueblo se dejó guiar. Cómo el que tenía autoridad no lo usó como debía. Y llegamos a la escena del día de hoy, muchachos. Dice la palabra del Señor: cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Cicerón, un estadista y filósofo romano dijo: la crucifixión es el más cruel y vergonzoso de todos los castigos. Típicamente, a un ciudadano romano no se crucificaba. Aunque, eso es lo que siempre he oído, pero sin embargo leí que de vez en cuando a un ciudadano podían crucificar. Eso era sobre todo si estaba involucrado en algo de insurrección y de traición a Roma. O si era un criminal de eso, un jacket destripador, una cosa de eso, un asesino en serie en los tiempos romanos. Pero típicamente la crucifixión se veía como algo, fíjense, cruel y vergonzoso al extremo. Jóvenes, vamos a desmenuzar un poquito esta historia. Dice que cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y dice el evangelista Juan, sin más rodeos, y allí le crucificaron. Sí, no quería tener mucho detalle.
no dio muchos detalles. Sin embargo, como les he usado en estas lecciones anteriores, le estoy insertando porque son elementos, son detalles que tienen su relevancia. Dice Marcos de que pasara por allí un hombre que se llamaba Simón de Cirene y lo obligaron a llevar la cruz. Se piensa que desde el lugar donde emite el veredicto final Pilato hasta donde crucifican al Señor, más o menos había como una milla de largo. Y lo típico y la costumbre era que el condenado a muerte llevara su cruz. Sin embargo, en el caso de Jesús, dice que aparentemente la llevó un tiempo y de pronto viene uno y le dicen, vamos, ayuda. ¿Por qué creen? Lo que les voy a decir fue porque lo leí ahora, porque nunca había meditado en eso, pero le veo una lógica muy grande. Lo típico era que la llevaron, y sin embargo en el caso de Jesús parece que la llevó un tiempo, un momento, pero a uno que pasaba le dijeron, dale, lo obligaron. Sigue tú con la cruz hasta allá. Quizá estaba muy cansado Jesús. ¿Cree que estaba muy cansado? Y el tiempo se le iba agotando para la crucifixión por la fiesta de la Pascua. Es atado en el clavo de un erudito que leí. Estaban tan apurados porque todo les funcionara de forma cronológica y que no se les alterara la fiesta de la Pascua en esa tarde, que dijeron, no podemos esperar que este hombre camine la milla hasta allá, hasta la crucifixión. Y cogieron a ese hombre que pasaba, era un fortachón de eso ahí, y le dijeron, vamos, ayuda, porque una milla es una milla. Se piensa que en el enlosado, en el lugar donde Pilato dice allí la sentencia de muerte, estaba por allá en el extremo del templo y había que caminar kilómetro y pico hasta llegar al lugar que lo crucifican. Y dice, y ahí lo crucificaron y con él dice que habían otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Y hubo un título muy curioso que Pilato le pone encima allí de la cruz, le puso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y comienzan, jóvenes, una cantidad de profecías a cumplirse, a desvelarse en este momento. Una cantidad de elementos que estaban ya dichos por medio de los profetas, 600 años, tiempo de Isaías, por los profetas después de post-exílicos, inclusive hasta si quieren remontarse hasta los principios, cuando el Señor promete de que iba a haber allí uno que iba a pisotear, que iba a morder en el carcañal y que después le iba a pisotearlo. Si quieren inclusive remontarse hasta Génesis, jóvenes, dice allí Isaías 53:12, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Al lado del Señor sí habían dos criminales y dos ladrones que merecían la muerte. El inocente, Isaías había dicho, va a ser contado entre los transgresores, entre dos pecadores, entre dos criminales. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y dice que muchos de los judíos leían este título. Y dice que el título lo habían puesto en 3 idiomas. Qué curioso. En hebreo, en griego y en latín. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Miren, hasta esto que aparentemente puede pasar por alto. Porque diría, bueno, ¿por qué 3 idiomas? Miren, el hebreo era el idioma de la religión, de la ley. El griego, el de la filosofía. Y el latín era el idioma del poder, de la ley política. En los 3 idiomas estaba escrito. De forma inconsciente. Estaba poniendo ahí una declaración Pilato diciendo que esta obra que estaban presenciando de sacrificio era para todos. No era para los hebreos solo, no era para los romanos solo, no era para los griegos, para todo el mundo. A los que estaban allí en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, que venían miles y miles de peregrinos, lo más probable es que si no sabía hebreo, supiera griego y si no latín. Los 3 idiomas que más se manejaban allí. Cualquiera que pasó por aquel lugar pudo leer el cartel. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y dice que inclusive hasta los principales sacerdotes le dijeron, no escribas Rey de los Judíos, sino mejor escribe, soy el Rey de los Judíos. Es decir, esto es un invento mío. Y Pilato, que era muy hábil, le dijo, lo que he escrito, es escrito. Miren, jóvenes, las ejecuciones modernas, ahora, casi ya la silla eléctrica pasó a la historia, casi siempre ahora las ejecuciones, ¿cómo se hacen? ¿Con qué método?
con inyección letal. Hace unos años hubo problemas, que si la inyección, que si se acabó, porque son como 2 compuestos que ligan o 3, qué sé yo, no es una sola, y que si se acabó uno, que si otro difícil de conseguir. Bueno, se han formado muchos pobres infelices de esos que están, bueno, infelices, y también vamos a usar la palabra infeliz, y esperando, y de pronto entonces la cosa se sigue extendiendo por tantas leyes, por tantas cosas. Miren, pero cuando hay una ejecución moderna, eso no sale en prime time y todo el mundo lo ve. Eso es una cosa más bien privada, la familia puede ir, 2 o 3 gente, abogados. Sin embargo, estamos en presencia de una ejecución donde lo vieron miles y miles de peregrinos. La ciudad estaba llena. Fíjense que no solamente de peregrinos, que hasta el gobernador romano, en los versículos anteriores vimos que durante la fiesta de la Pascua, el gobernador iba a la ciudad. No era que estaba siempre Pilato allí. Herodes iba también a la ciudad en el tiempo de la Pascua. Así que era el momento del año donde más personas habían de todo tipo. Ahí, perdón, es que crucifican al Señor. Marco nos dice, fíjense, esto no lo dice Juan, pero dice que Marco dice que la gente que pasaba, muchos peregrinos que pasaban por allí, meneaban la cabeza y decían blasfemias contra el Señor. Tú dijiste que reconstruyes el templo en 3 días, baja de la cruz, sálvate a ti mismo, burlándose de que estaban ejecutando en ese momento. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, dice Marcos, también se burlaban, hasta los líderes. Salvó a otros y sin embargo no puede salvarse a sí mismo. Jóvenes, ¿cómo era la crucifixión? Donde llevan a Jesús a crucificarlo, miren, este es el lugar. Se conoce como el Calvario de Gordon. Cuando las personas hacen tours, van a Jerusalén, lo llevan a este lugar porque se piensa que este fue el lugar donde crucificaron al Señor. Por supuesto, la Jerusalén moderna, miren cómo está llena ya de casas y edificios al lado. Y muchos ven, si lo ven así un poquito de lado y se extraen un poquito, como que esa roca tiene como una forma de calavera. Y por eso se llama el Gólgota, que significa calavera. Allí es donde se piensa, donde la tradición dice, y donde llevan a los turistas, y se piensa que crucificaron al Señor. El lugar en realidad a nosotros no nos importa mucho. Lo que nos importa es el sacrificio. Sea en esta roca, o en esta colinita, o sea en la de al lado, o sea la de más allá. Y miren, jóvenes, cómo era la crucifixión. Los clavos entraban en la muñeca, miren ahí cómo atravesaban, de forma tal también que en un lugar específico, esos soldados romanos eran especialistas en este acto, para que no se desgarrara tampoco. No era ponerlo en cualquier lugar. Miren ahí cómo entraba, miren el clavo de 5 a 7 pulgadas. Entraba allí, debajo de la muñeca del condenado. Ay, perdón. En los pies también se ponía, entre el segundo y el tercer dedo, ahí también entraba el otro clavo para aguantar los pies contra el palo que estaba detrás. Todo de forma milimétrica, para que ese cuerpo no se desgarrara, para que ese cuerpo no cayera, para que a su vez sufriera. Es decir, que no, por falta de tiempo, y lo hicimos otro año, me acuerdo cuando estudiamos Mateo, y traímos un doctor aquí a la clase, y nos dijo allí de forma, de los términos médicos, de forma gráfica, todo lo que pasa en el cuerpo. Cuando usted le pone un clavo en las muñecas, y le pone un clavo en los pies, y lo levantan, y lo cuelgan. Como poco la sangre, los nervios, había nervios que traspasaban, sobre todo de la muñeca, el dolor se hacía insoportable. Jóvenes, esto lo pasó el Señor. El que no tenía culpa estaba sufriendo todo esto. Ya lo habían golpeado, ya le habían dado bofetadas, ya se habían burlado de él, le habían dado 39 azotes con el látigo romano, que sacaba la carne en los primeros latigazos, pero cuando seguían aumentando los latigazos, ya no había carne que sacar. ¿Y qué comenzaba a salir entonces? El músculo. Hasta que llegaba inclusive, he leído que inclusive a veces casi que se veían los pulmones del condenado. De lo fuerte y lo experimentado que eran los verdugos que manejaban el látigo romano. Y no eran 3 latigazos, 4 ni 5. Los observadores de la ley no querían dar más de 40.
Porque ustedes estaban violando la ley. Vamos a dar uno menos, 39. Muchos no llegaban, no sobrevivían a los 39 latigazos. Y miren, jóvenes, qué cosa sucede. Mientras que Jesús estaba siendo crucificado, el evangelista Juan, Mateo, Marcos, Lucas nos van diciendo lo que se conoce como las 7 últimas palabras o frases que el Señor va diciendo en la cruz. Mientras estaban burlándose, mientras estaban clavándole, mientras estaban riéndose de él, y no solamente se reían de lo que estaban pasando, sino que también dice que los que estaban al lado de él comenzaron a burlarse. Después veremos qué cosa más hermosa pasa. Y dice que el Señor dijo en Lucas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón en el momento de sufrimiento extremo, con los verdugos que tenía delante. Miren, pobre, eso solamente lo puede hacer el amor de Dios. Si los clavados allí hubiéramos sido nosotros, no hubiéramos pedido perdón para nuestros verdugos. Hay un himno que puedo cantar hace unos años, y el año que viene no lo cantamos de nuevo, ya lo estoy vaticinando, que se llama, el que debió haber estado ayer, ¿cómo era? Debían ser mis manos. Sí, pero ¿cuál es el título? ¿Se acuerda? Debían ser mis manos. Sí, debía haber sido yo el que estaba allí, como que el título era exacto. Las manos traspasadas debían haber sido las mías, los pies traspasados debían haber sido los míos. Sin embargo, el que estaba sufriendo era el Señor. Había 4 soldados. Se estilaba que a los crucificados, en el momento de crucifixión, Roma asignara a un centurión y 4 soldados para ayudar en clavar, levantar el cuerpo. Por eso es que dice que tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada uno de los soldados. Había 4 soldados allí interviniendo en esta escena. Y dice ahí: echemos suerte sobre ella. Y había una profecía. Esto era gente pagana, que estaban haciendo instrumentos para cumplir la palabra profética, que partieron entre mí sus vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Y dice que así lo hicieron los soldados. Allí en la cruz, qué triste, estaba la madre de Jesucristo. Dice, la hermana de su madre, estaba María, mujer de Cleofa, María Magdalena. Algunos evangelistas dan menos o más nombres. Qué tristeza una madre ver morir a su hijo. Ese debe ser el dolor más grande que hay para una madre o para un padre, ver morir a un hijo inocente. Y dice que cuando Jesús vio a su madre, le dijo a un discípulo que la amaba, que estaba ahí delante, a Juan: mujer, he ahí tu hijo. Y dice entonces que se miró para el discípulo y le dijo: ahí tienes a tu madre. Y el discípulo desde aquella hora lo recibió en su casa. Hasta en ese momento el Señor tuvo una palabra de aliento, como diríamos, se ocupó allí de la suerte de su madre. Que miren, se piensa que María, cuando tuvo a Jesús, era una muchacha jovencita. Muchos manejan 16 años. Vamos a poner un número 17, vaya. Y súmale 33 años. 17 y 33, 50 años. Así que María no era una mujer vieja. María era como yo, en versión mujer. Vaya, ahora sí. Miren, jóvenes. Y dice, esto lo menciona Lucas, que uno de los criminales que estaba a su lado comenzó a insultarlo y le dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero entonces uno de los criminales, que quizás había sido impactado cuando vio que estaban trayendo el tercer crucificado y que estaba escrito en griego, en hebreo, Pilato hizo un pequeño tratado allí, y este hombre leyó el tratado en el momento final de su vida y le dijo: ¿no tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena? Nuestro caso, estamos sufriendo de forma justa, estamos siendo castigados por lo malo que hicimos, pero sin embargo este no ha hecho nada. Y dice que se vira para Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice Lucas que Jesús contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el momento final hubo allí oportunidad de salvación. No siempre piensen que siempre va a haber momentos de salvación. Para el que crea que es más perdido y más criminal, en el momento final la gracia del Señor lo alcanzó. Miró con fe al que tenía al lado. Tuvo que mirar con fe al que tenía al lado. Y dice que ahí recibió la palabra del Señor: donde yo esté hoy, vas a estar tú. ¿Cómo sigue la historia?
Dice, esto no lo menciona Mateo ahora, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Alrededor de 3 horas, hasta la misma naturaleza se eclipsó. La oscuridad llenó la tierra. Todo se marchitó, todo se oscureció. Y dice que el Señor dice, Dios mío, con todas las palabras en la cruz, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaba dejando el Padre al Hijo? ¿Estaba desamparando el Padre al Hijo en este momento? Estamos apartando del pecado que caía sobre Jesús. En este momento, jóvenes, toda la justicia de Dios y todo el juicio no estaba cayendo sobre nosotros, estaba cayendo sobre su Hijo. Me imagino, ¿no? Eso ya diríamos que es como, esto es idea mía, quizás el mismo dolor que exhibió allí en Getsemaní, cuando le pide 3 veces al Padre que pasara de la copa el trago amargo, el mismo dolor que estaba en este momento diciendo, Padre, te has separado de mí. Dice que la gente decía, ¿estará llamando a Elías? Hubo escenas que nos las menciona allí, por ejemplo, Mateo, que dice que trajeron entonces una caña, se la ofrecieron a Jesús para que la bebiera, y en ese momento dice que ya estaban los momentos finales, y Jesús dijo, tengo sed. Trajeron entonces, dice Mateo, vino mezclado con hiel, un vino barato que tomaban los soldados. La hiel se piensa que era un compuesto para mitigar un poco el dolor de los que estaban condenados allí. Y dice que el Señor se negó a beberlo. El evangelista Juan nos dice que había una vasija llena de vinagre. Y algunos piensan que este vinagre también era un vino barato. No es exactamente el vinagre de cocina que conocemos. Lo empaparon en una esponja, lo pusieron en un hisopo y se lo acercaron a la boca. Y dice el evangelista Lucas, desde el mediodía y hasta la media tarde, la tierra quedó sumida en la oscuridad. Lo mismo que dice Mateo de arriba, 3 horas de oscuridad. Hay un evento que solamente nos narra Lucas, simbólico, con un simbolismo, una fuerza tremenda. Dice, y la cortina del templo se rasgó en 2. ¿Qué pasaba con esa cortina del templo que era irrompible por manos humanas? ¿Dónde estaba? Era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tejida de tal forma que esa cortina nadie podía romperla. Pero en este momento se estaba rompiendo, y al lugar que solamente podía entrar una persona una vez al año, el sumo sacerdote, con el objetivo de ofrecerle expiación por él primero y por los pecados del pueblo después, estaba quedando roto la separación y estaba abriéndose el acceso al lugar santísimo, ante la misma presencia del Señor, porque en ese lugar santísimo estaba allí el arca y los querubines y lo que simbolizaba la presencia misma del Señor. Ahora ya quedaba rota la cortina, ya no hacía falta el sumo sacerdote, ya no hacía falta el sacrificio anual. Jóvenes, el acceso, qué bueno tener acceso a lugares. Aquí, por ejemplo, yo trabaja en un laboratorio y cuando entró hay ciertas puertas donde ella puede entrar. ¿Y por qué puede entrar? Porque tiene una tarjeta que está programada para entrar. Pero hay otras puertas donde ella no puede entrar. Y yo, si voy allí, no puedo entrar a ninguna. Miren, jóvenes, tenemos entrada ante el mismo trono del Padre. Y dice, jóvenes, que Jesucristo, esto nos menciona Lucas, exclamó con gran fuerza. Estas 2 palabras fueron parejas. Exclamó con gran fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El último respiro de vida del Cordero se entrega al Señor, y en este momento, a las 3 de la tarde, era que estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual por el sumo sacerdote. Y cuando hubo tomado el vinagre, nos lo dice Juan, entonces dice Jesucristo, consumado es. Estas 2 palabras, estas 2 frases, indiscutiblemente, sucedieron allí una continuación de la otra. Dice Lucas, encomiendo mi espíritu, Padre, y expiró. Y Juan dice que tomó el vinagre y dijo, consumado es. Tetelestai, con esto termino la clase. ¿Qué significa? Que ya todo está consumado, que ya todo está hecho. Pero lo más lindo, tiene la implicación de que siempre estará terminado. No hay nada pendiente por hacer. Y esta era la palabra que un siervo
cuando el jefe, el dueño le decía, hazme este trabajo, y terminaba, le decía, tetelestai, ya lo terminé. Lo que me ordenaste está hecho. Esta era la palabra que cuando el sacerdote le traía el cordero para examinarlo, decía, está impecable, está listo para el sacrificio. Tetelestai. Era cuando el comerciante decía, ya no me debes nada. La deuda está pagada en su totalidad. Estamos limpios. Tetelestai. La historia, jóvenes. Con esto termino la clase. Que durante siglos había escrito el Señor. Dios se había preocupado con su dedo, con su espíritu. Había allí hablado los profetas. Todas las profecías, todo lo que en el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio pascual, al Cordero único, al sacrificio de una vez y por todos, estaba en este momento cumpliéndose. Y entonces lo dejo aquí, es una lástima. Quería haber terminado con un todo. El descenso de la cruz tiene grandes enseñanzas, la sepultura tiene grandes enseñanzas, pero tenemos que dejarlo para la semana que viene. Así que vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre ahora. Te damos gracias por lo buena que ha sido esta clase, Señor, para mí prepararla y compartirla ahora con tus muchachos y con estos adultos. Te pido también que los que la oigan esta semana sean tocados por el Santo Espíritu. Amén. Y puedan ellos y nosotros estamos aquí presencialmente comprender, aunque con toda nuestra limitación humana, toda la anchura, toda la magnitud, Señor, toda la profundidad de tu amor. Amén. Que podamos, Señor, valorar todo lo que dijo Jesucristo en obediencia hizo, Señor, por cada uno de nosotros. Que pensemos que los que debían haber estado ahí éramos nosotros y sin embargo alguien ocupó nuestro lugar. Que tu Espíritu ilumine los corazones de estos muchachos, los presentes y los no presentes, Padre, y que también para ellos, para los que te necesitan, haya una oportunidad como la hubo para el ladrón ahí en la cruz. Dependemos de tu gracia.